Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación a través del espacio o en un medio elástico, transportando energía sin que haya desplazamiento de materia. Es decir, que una onda simplemente es el envío de energía desde un punto hacia otro. Ese envío puede utilizarse con múltiples aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, que el envío de información entre dos antenas, por ejemplo de celular, simplemente están enviando energía a través de las ondas. Tenemos aquí una persona que envía energía a través de una cuerda y tenemos que los sismos son un transporte de energía que viaja a través de la Tierra. En ese transporte de energía se observa un movimiento, algunos objetos como es la cuerda, como es el suelo, pero hay que especificar que no hay un desplazamiento de materia. ¿Cómo entender esto de mejor forma? ¿Cómo es que puede haber un transporte de energía sin que haya desplazamiento de la materia? Veamos entonces una sencilla simulación. Tomemos esta onda mecánica en la cual simplemente tomamos una cuerda y en uno de sus extremos tenemos que se ha resaltado esta parte verde y la cuerda se compone únicamente de partes iguales a esta, simplemente que se han resaltado algunas para mostrar el concepto de onda. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco sobre las ondas mecánicas para entender lo que es el concepto de onda. Tenemos que, si queremos enviar energía a través de esta cuerda, debemos tomar este extremo de la onda y empezar a moverlo de arriba hacia abajo, es decir, que empiece a oscilar. Lo que vamos a encontrar es que el objeto efectivamente oscila y tal como habíamos analizado el movimiento de la masa resorte, el objeto se mueve de un lugar hacia otro alrededor de un punto de equilibrio. Lo que tenemos ahora es que este objeto, esta primera esfera, está conectada a una segunda, entonces le transmite el movimiento, aunque si bien nos damos cuenta con un ligero retraso. Si el objeto se mueve hacia abajo, un instante después se moverá el objeto que sigue y este objeto a su vez le transmite el movimiento al que sigue, de manera que en un instante dado vamos a encontrar entonces que este objeto le transmite al que sigue y entonces está un poco más atrás, este está un poco más atrás y así sucesivamente. Tenemos que todas las partes de la cuerda van a estar oscilando. Y si esta parte, este primer extremo, oscila con una amplitud de 0,53 centímetros, cada parte de la cuerda lo hará de la misma manera. Así las cosas, si yo aumento la amplitud, fíjense que ahora ha aumentado a 0,83, cada una de las partículas que conforman esta cuerda también se moverá con una amplitud de 0,83. Entonces, en este orden de ideas, podemos observar que ninguna de las partes de la cuerda se ha ido hacia la derecha, a pesar de que la onda está viajando hacia la derecha. Lo único que observamos es que tienen un movimiento oscilatorio, pero fijas en un mismo lugar. Por ejemplo, esta esfera verde se mueve, pero horizontalmente no va a ir a ningún lugar. La onda por su parte está viajando hacia la derecha y esta ventana indica que continúa indefinidamente propagándose. Y cada una de las moléculas hace lo mismo, simplemente se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero no se van a desplazar hacia los lados. Eso es lo que quiere decir la parte del concepto de onda que nos dice que no hay desplazamiento de materia. La cuerda no se está yendo hacia la derecha. La cuerda únicamente oscila y es la energía la que está viajando hacia la derecha. Entonces aquí podemos observar además la relación que existe entre la oscilación y la onda. Una oscilación es la que permite formar una onda. Si este objeto deja de oscilar, pues simplemente ya la onda se detiene. Mientras esto siga oscilando, entonces todos los objetos también lo harán. Si por ejemplo únicamente se oscila una vez, entonces tenemos que solamente viajará un pulso y como tal no tendremos una onda que se siga propagando a lo largo del tiempo. Necesitamos que el objeto oscile continuamente para permitir que se transporte la onda. Esta onda tiene una frecuencia y la frecuencia coincide con la que se mueva este objeto. Fíjense que tenemos una frecuencia de 0,8, es la frecuencia con que oscila. Si yo aumento esto a 1,9,
Pues entonces cada parte de la cuerda va a oscilar con una frecuencia de 0,9 y observen la gran diferencia que hay entonces en la propagación de la onda. De la misma manera entonces sucederá en un lazo, sucede en la Tierra y hay algunos tipos de onda que son las electromagnéticas en los cuales la oscilación no va a ser de una partícula sino que va a ser de campos eléctricos y magnéticos. Para representar una onda hay dos tipos de gráficos. El primero es el de la gráfica elongación versus distancia. Recordemos que elongación es cuán separada está cada parte o una partícula del punto de equilibrio. Entonces en este caso la elongación vamos a compararla con la distancia. Es decir, lo que vamos a hacer es tratar de describir cada parte de la cuerda por un instante dado. Entonces tenemos la onda y lo que vamos a tratar es de tomar una fotografía y describir cada parte de la cuerda en qué punto se encuentra. Si están arriba, si están abajo. Y vamos a ver a lo largo de esta distancia horizontal cómo se han distribuido cada una de las partículas de la cuerda. Se vería entonces de esta manera. Parte de la cuerda va a estar arriba, parte de la cuerda va a estar abajo o pues cualquier material que esté transportando una onda. Puede ser también la superficie del agua. Lo que tenemos aquí entonces es un comportamiento muy similar al de la función seno en el cual se repiten a lo largo del tiempo ciertas posiciones. Entonces algo que no podemos confundir es el gráfico que hacíamos previamente de elongación versus tiempo para las oscilaciones. En este caso estamos comparando esa elongación, cuán arriba o cuán abajo puede ir cada partícula, versus la distancia horizontal, es decir, tomar una foto de la onda en un instante dado. Si nosotros reproducimos esto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos que la onda va propagándose hacia la derecha, pero no significa eso que cada partícula de la cuerda o del agua se esté moviendo hacia la derecha. No, aquí hemos resaltado dos partículas y lo que se observa es que simplemente oscilan. Llegan arriba, se devuelven y tienen entonces una amplitud de 2 metros. Y si la amplitud de oscilación de cada partícula de la cuerda es de 2 metros, podemos decir que la amplitud de la onda es de 2 metros. En una onda, que la amplitud sea grande implica que la energía que transporta es grande. Si aumentamos esta amplitud al doble, entonces significa que la energía que transporta es el doble. Pues obviamente si tenemos una cuerda y deseamos que la cuerda describa de manera más amplia esa onda, pues necesitamos suministrarle más energía. En todos los casos, las partículas simplemente están oscilando. Se han resaltado dos, pero todas las partículas de una cuerda o del agua o cualquier sea el medio que transporte la onda está haciendo justamente esto. Entonces en esta simulación se muestra cómo se propaga la onda. Y en una onda también va a existir una frecuencia y un periodo. Simplemente que esta gráfica no nos lo va a mostrar. Una gráfica normalmente la encontramos así y aquí no podemos visualizar el periodo. En este caso, como estamos simulando el movimiento, vamos a poder observar la gran diferencia. Observen qué pasa cuando el periodo se reduce. Ahora, cada parte de la cuerda hace una oscilación que toma menos tiempo y por tanto aumenta su frecuencia. Recuerden la relación inversa entre periodo y frecuencia. Entonces cuando hablamos de periodo en una onda, lo que estamos haciendo es determinar el tiempo que tarda cada parte del medio, por ejemplo de una cuerda, para oscilar y propagar así la onda. Tenemos entonces que un mayor periodo, observa usted que la onda se mueve más despacio. Un periodo menor implica que la onda se mueve más rápido porque cada partícula también se está moviendo más rápido. Podemos aumentar incluso más la amplitud y se observa entonces las diferencias. Tenemos entonces que esta gráfica, cuando la encontremos de esta manera, podemos describir que, por ejemplo, tiene una amplitud de 1 metro, pues cada una de sus partículas como máximo pueden lograr una elongación de 1 metro. Si requiero una mayor amplitud, debo suministrarle más energía. A estas representaciones, esta representación de la onda tiene algunas características especiales. A la parte más alta, es decir, el punto máximo que pueden alcanzar las partículas del medio de propagación, por ejemplo, de la cuerda, la parte más alta de la onda se le llama cresta.
e implica que es donde se alcanza la amplitud o máxima elongación. La parte más baja se le conoce como valle. Y lo que nos encontramos es que no solamente hay una cresta, sino que cada vez que se alcance la amplitud vamos a tener más crestas y cada vez que se alcance la amplitud pero negativa vamos a tener más valles. Encontramos por tanto que aquí hay otra cresta, que aquí hay otro valle y asimismo se iría nombrando cada uno de estos. Tenemos además que cuando la onda tiene partículas que están en el punto medio, el punto intermedio, es decir, cuando la elongación es cero, todas las veces que la gráfica de la onda toque este eje horizontal, vamos a tener unos puntos llamados nodos. Entonces tenemos que aquí inicialmente hay un nodo, aquí en 1 hay otro nodo, aquí en 2 hay otro nodo, aquí en 3 metros hay otro nodo y así sucesivamente. Un parámetro que además de la amplitud podemos hallar en esta gráfica, en esta representación, es la longitud de onda. La longitud de onda nos indica qué tan larga es la onda, es decir, qué distancia hay desde una cresta hasta otra cresta, pero también es válido decir desde un valle hasta otro valle. O inclusive, si podemos notar en este gráfico, tenemos que aquí se inicia un movimiento y fíjense que para que vuelva a empezar tenemos que se tiene que hacer todo este recorrido. Entonces la distancia también desde que se empieza un ciclo hasta que inicia el siguiente es la misma distancia longitud de onda. Entonces aquí tenemos que estos dos puntos que están en cresta están separados por una distancia que es la longitud de onda. Esa distancia es característica de cada onda. Por ejemplo, una onda de radio tiene una distancia de miles de kilómetros, mientras que una onda de luz tiene una distancia que es de alrededor de una millonésima parte de metro. Entonces ahí está cómo podemos caracterizar las ondas simplemente con esa longitud. En el caso de una cuerda, pues sabemos que eso puede ser de unos 50 centímetros o tal vez un metro, la distancia que hay entre una cresta y otra. Entonces observemos cómo en este gráfico, si yo aumento la longitud de onda, fíjense cómo la onda entonces queda, podríamos decir, más abierta y entonces esta longitud es mayor. Entonces yo a partir del gráfico puedo observar cuál es la longitud de onda. Por ejemplo, fíjense que en este caso la cresta está en 3 metros y vuelve a haber otra cresta en 7 metros. Entonces la longitud de onda sería esta distancia, o sea, 4 metros. Esa misma distancia la puedo medir entre valles, que es desde 5 hasta 9, o la puedo medir desde que se inicia este ciclo hasta que culmina en este punto, que por supuesto son 4 metros. Entonces, la longitud de onda se representa con esta letra griega que se conoce como lambda. Y cada vez que nos encontremos esta letra, entonces vamos a entender que se trata de la longitud de onda, la distancia que hay desde una cresta a otra, de un valle a otro, o simplemente desde un nodo hasta el siguiente en que se empiece a repetir el ciclo. La otra gráfica que podemos usar para representar una onda es la gráfica de elongación versus tiempo. Y para eso entonces observemos de nuevo la simulación. Y ahora no vamos a analizar a lo largo de esta distancia cómo está cada partícula, sino que por el contrario vamos a elegir una partícula en especial. Por ejemplo, yo puedo tomar esta verde y simplemente voy a concentrarme en esta partícula y voy a analizar cómo se mueve a lo largo del tiempo. Obviamente lo que percibimos es que la partícula únicamente está oscilando, va hacia abajo, va hacia arriba, de manera que tiene el mismo comportamiento que antes habíamos analizado en el movimiento armónico simple. Y si el comportamiento de cada una de estas partículas es el mismo del movimiento armónico simple, en el momento de hacer la gráfica, el gráfico que nos vamos a encontrar es el mismo del movimiento armónico simple. En el eje vertical la elongación y en el eje horizontal el tiempo. Lo único que hay que tener en cuenta es que estos valores de elongación deben coincidir con la gráfica que acabamos de mostrar, pues también era de elongación versus distancia. Entonces por eso ahora la elongación la representamos con Y, porque debe coincidir con la que hemos mostrado
previamente, pero de resto la gráfica es exactamente igual a la que analizamos para el sistema masa-resorte. Tiene una amplitud negativa. En el horizontal lo que se mide es el tiempo, es decir, el periodo. Por ejemplo, un periodo de 4 segundos, entonces simplemente observamos que haga una oscilación y aquí hay 4 segundos. Otros 4 y se observa que hay una segunda oscilación. La elongación, por supuesto, aquí entonces se tiene la amplitud, que también se puede ampliar a voluntad. La relación que hay entre periodo y frecuencia para las ondas es exactamente igual a la que habíamos analizado con las oscilaciones.